Hola, ya estamos en vivo. Pueden prender sus cámaras. Tienen sus micrófonos apagados. Ya estamos en vivo en Facebook. Muy buenas tardes. Yo soy Giselle, psicóloga colaboradora en CAP, Psicología y Psicoanálisis. Con nosotros se encuentra Nayeli. Hola, buenas tardes. Soy la psicóloga especialista en adultos y grupos, Nayeli Díaz, y psicoanalista en formación. Bueno, nosotros trabajamos en CAP y es un gusto tener aquí con nosotros al doctor Márquez. Vamos a hablar sobre el permítanme un poquito, los impactos subjetivos de la desaparición de personas. Para quien no conozcan al doctor, les vamos a comentar un poquito sobre él. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, maestro en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma. Actualmente cursa el doctorado en Psicología de la UNAM. Es profesor también de la asignatura del posgrado del Programa Único de Especializaciones en Psicología de la Facultad de Psicología de la UNAM. Participa en un grupo de psicoanálisis extramuros. También colabora con el Seminario de Estudios de la Globalidad de la Facultad de Medicina. El psicoanálisis y la dimensión subjetiva de la violencia pertenece a Tejedores, grupo de acompañamiento psicológico a padres de personas desaparecidas en México. También colabora en la Comisión Psicosocial de Familiares en Búsqueda, María Herrera, y la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México. Bienvenido, doctor. Comienza Nayeli. Muy bien, bueno, vamos a hablarles un poco. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a iniciar con la presentación del doctor y luego podrán ir mientras escribiendo comentarios y dudas en nuestras redes sociales para que al final podamos hacérselas. Muy bien, entonces les cedo la palabra, doctor. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a presentar acá un poco de los resultados de mi investigación doctoral sobre los impactos subjetivos de la desaparición de personas en un contexto situado. Y entonces la idea es presentarles un poquito justo sobre los resultados de la investigación. Entonces les voy a compartir una presentación para irles comentando un poco desde dónde se está pensando este proyecto. Y me avisan si se dé la presentación. Sí. Ok, nada más que se haga grande. Uh-huh. Y arrancamos. Voy a hacer un poquito una exposición desde qué marco teórico parto para pensar justo la investigación. Obviamente esto no puede ser pensado sin el contexto histórico-social, para entender un poquito dónde nos vamos a situar, para pensar la desaparición, y ya después justo voy a pasar a mencionarles los resultados obtenidos en este trabajo que realicé en el norte de Veracruz. Entonces, bueno, un poquito como de cuestión contextual, histórico-social. Y bueno, a partir del 2006, desde la llamada guerra contra el narcotráfico aquí en México, iniciada por el expresidente Felipe Calderón, vio una escalada de violencia, ¿no? No ha tenido freno, ha habido múltiples expresiones de violencia en gran parte del país. Y bueno, eso ha dado diversas cifras, que no me quiero meter en la cuestión de cifras, ahorita les voy a explicar por qué, pero un poco para tener el panorama amplio sobre lo que está sucediendo, es que, bueno, los datos más recientes, oficiales respecto a la desaparición de personas, es que hay casi 4,000 fosas clandestinas, es decir, donde se abandonan cuerpos de manera clandestina, y más de 70,000 personas desaparecidas actualmente, ¿no? Los estados con más desapariciones son Tamaulipas, Jalisco, el Estado de México, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Coahuila, Puebla, Guerrero y Veracruz. Desgraciadamente es un panorama muy generalizado en el país.
este tipo de cuestiones que estamos viviendo actualmente respecto a la desaparición, lo que está llevando es que justo se importen diversas definiciones sobre qué es una desaparición, ¿no? Inmediatamente surge este término de la desaparición forzada y hay toda una serie de definiciones que en México se utiliza la realizada por la ONU y la convención justo en contra, no me acuerdo muy bien el nombre, pero de la desaparición forzada de personas, ¿no? Gabriel Gatti dice que justo esa definición obedece a lo que él llama un desaparecido originario, es decir, la dictadura militar en Argentina, con sus más de 30,000 personas desaparecidas, dio como pie una definición que se empezó a llevar a otras latitudes y entonces se empieza a pensar que es el mismo fenómeno el que sucede, ¿no? Sin embargo, vamos a ir viendo que no necesariamente es así, sobre todo en un contexto en el de México, en donde tal cual no haya una dictadura, ¿no? Además, bueno, los criterios teórico-metodológicos de las cifras, de cómo muchas veces se conceptualiza la desaparición, y eso está justo el problema en la ley general sobre desaparición de personas en México, igual tiene un nombrezote, y tienen todos una cuestión de concepciones respecto a la desaparición forzada y la desaparición de personas, que pues, ahorita no voy a ahondar mucho, pero sí justo se va dando cuenta uno de todos estos criterios metodológicos, teóricos no son claros, ¿no? Aparte de que en la cuestión de las cifras se ocultan datos, eh, se maquillan ciertas cuestiones y otro tipo de cosas que justo lo que nos damos cuenta es que más bien una imposibilidad de dar cuenta a partir de estadísticas y mediciones cuantitativas medianamente confiables sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Incluso Judith Butler habla de que las categorías hablan más del intento o ese afán de categorizar los cuerpos o las cosas, ¿no? Que de los cuerpos o de las cosas mismas, ¿no? Entonces, primero, no se va a tratar de encontrar una ontología de la desaparición, sino su imbricación con lo histórico-social. ¿Qué quiere decir esto? Que la desaparición de personas, a final de cuentas, se va a expresar de manera diferente en cada contexto. Y justo en México hay dos contextos históricos sociales que si bien están entrelazados, tienen sus diferencias y justo tiene que ver con la guerra sucia y los desaparecidos que hubo en esa época y los de la época actual sobre la guerra contra el narcotráfico. Justo en la Guerra Sucia, los agentes y las causas de las desapariciones eran relativamente claras. Estos enemigos, entre comillas, que por buscar demandas sociales, reivindicar ciertas cuestiones sociales, se volvieron enemigos de Estado, muy similar a lo que justo pasaba en Argentina, en Chile, etcétera. Ahora, en medio de la guerra contra el narcotráfico, se han tornado más bien difusas. Justo las razones, las causas, los motivos por lo cual las personas desaparecen ya no obedecen meramente a un móvil político, ¿no? De justo esta cuestión como contrainsurgente, ¿no? Sino que se insertan en la cuestión del capitalismo y del neoliberalismo, ¿no? Entonces, los contextos macrosociales situados y experiencias singulares van a tener sus especificidades propias, pero vamos a ver cómo se van a interrelacionar. Justo para pensar la desaparición, podemos pensar en un modelo a modo de nudo, en donde hay que tomar en cuenta tres aspectos para pensarla, que justo la primera es, no porque tengan un orden específico, pero justo es lo transsubjetivo o lo que Castoriadis llama lo imaginario social, ¿no? Esto incluye el contexto social, histórico-social, pero al mismo tiempo sus instituciones sociales, con sus significaciones imaginarias sociales que las apuntalan, y de ahí se van derivando obviamente las dinámicas, ¿no? Que justo hay condiciones estructurales, hay cuestiones de desigualdades, de género, económicas, sociales, etcétera, que justo están aquí insertas, ¿no? Después viene el contexto situado, que es justo esta como microcultura de intersubjetividades que se va a establecer en comunidades. Aquí justo vamos a ver las estrategias colectivas y comunitarias y también las rupturas vinculares que puede haber, además de los procesos instituyentes y las resistencias colectivas que puede haber a la violencia. Y en la tercera dimensión justo obedece la cuestión intrasubjetiva. Vamos a ver los impactos que tiene en la intrasubjetividad las reacciones afectivas que se podrán catalogar como psicopatológicas, aunque no me gusta mucho llamarlas así, y sobre todo la cuestión
de la vivencia traumática, pero al mismo tiempo la recursividad, o como le llama Castoriadis, la imaginación radical que justo puede apuntalar o puede detonar procesos instituyentes, ¿no? Entonces, en este nudo vamos a encontrar la desaparición de personas. Entonces, justo en México, como les iba contando, la guerra contra el narcotráfico es muy diferente a lo que sucedía en la Guerra Sucia. Lo que aquí se busca es legitimar la militarización del país a través de un enemigo público, o sea, crear un nuevo enemigo, el enemigo público diezmado, que era el comunista, el insurgente o como le llamaran, ya no está tal cual, ¿no? Obviamente en México sigue habiendo muchos procesos de este estilo, solo que aquí lo que vamos viendo es que el móvil se vuelve diferente, ¿no? Entonces, Castoriadis tiene dos términos para hablar de cómo se van instituyendo instituciones, valga la redundancia, sociales, y lo imaginario social, que son estos dos términos del griego, que es el Leichen y el Teuchen, que el primero es justo crear significaciones, crear las cosas sociales, por decirlo así, que justifiquen un funcionamiento social. Y a través del Teuchen es dar existencia a través de ciertos funcionamientos, ¿no? O sea, digamos que uno ni otro no pueden estar separados, ¿no? Entonces, a través de la guerra contra el narcotráfico, se crea como una institución social y se operacionaliza, si lo podemos llamar de alguna manera, justo con el ejército militarizando la seguridad pública, ¿no? Entonces empiezan a surgir significaciones como narcotráfico, narcomenudeo, narco, etcétera, ¿no? Para poder legitimar todos esos discursos. Entonces la desaparición va a tener implicaciones similares. Es una institución social que a final de cuentas es pensada desde una cuestión hegemónica instituida, ¿no? Para que se signifique solamente de una manera la desaparición. Esto muchas veces va a reproducir dicotomías, ¿no? Buenos contra malos, policías contra delincuentes, etcétera, etcétera, ¿no? Esto justo lo que hace es obturar el análisis, ¿no? Y a final de cuentas, esto obedece a el sistema capitalista y sobre todo neoliberal, el que nos encontramos insertos, que se le asigna valor a los cuerpos, ¿no? Entonces el móvil de las desapariciones ya no tienen un tinte político tan palpable, pero es muy difícil que se borre. A final de cuentas, el móvil económico de controlar territorios, de hacer negocios ilegales, no puede funcionar sin que se ligue a lo político, ¿no? Y obviamente conocemos, por ejemplo, el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que los que ejecutan, por decirlo de alguna manera, la desaparición son policías, ¿no? Entonces no se puede pensar la desaparición sin esta cuestión política, ¿no? Aunque hay algunas definiciones de violencia que buscan quitar la política de sus definiciones, ¿no? Entonces, justo estas instituciones sociales van a desplegar dispositivos, ¿no? Y máquinas de subjetivación ancladas al capitalismo. O sea, no es lo mismo estar en un contexto que en otro. Y las máquinas, los dispositivos que se desplieguen van a depender, pero a final de cuentas, este contexto macro, por decirlo así, y sobre todo en países como México o de América Latina, más en una cuestión neoliberal, ¿no? Aunque se haya puesto de moda esta palabra por el presidente, bueno, es muy importante reconocer que aquí se exacerba lo que tiene valor a través de lo monetario o de lo económico. Entonces, eso es lo que justo van a decir, por ejemplo, Deleuze y Guattari, al igual que Judith Butler, que van a producir sujetos específicos insertados en un contexto, ¿no? Esto es muy importante pensarlo porque entonces vamos a ver cómo se van a legitimizar ciertas prácticas y entre ellas la desaparición, porque justo es en algo andaban, se los llevaron por algo, etcétera, ¿no? Dos momentos clave para entender y sobre todo observar que se visibilizan las desapariciones es a partir de primero el movimiento por la paz con justicia y dignidad, encabezado por Javier Sicilia, que atravesó gran parte del país, y segunda, la que ya mencioné, de lo sucedido en Ayotzinapa. Aquí lo que se empieza a ver, y sobre todo con Ayotzinapa, son las prácticas de terror impuestas a través de la desaparición, ¿no? Esta imbricación con lo político, que no puede dejar de lado,
y que bueno, ahora incluso podemos ver con estos macrojuicios, ¿no? Que se están llevando a cabo, por ejemplo, con Genaro García Luna o con Cienfuegos, ¿no? Que eso nos da cuenta que a final de cuentas se apoya este tipo de política, ¿no? Lo que lo dota más de más ambigüedad es que es un contexto formalmente democrático lo que tenemos en México. Entonces, ¿por qué se llevan a las personas? Se vuelve aún más ambiguo, ¿no? Y entonces, justo después de la desaparición de los 43 estudiantes, empiezan estas búsquedas por parte de las familias, ¿no? No es que no hubiera antes, sino que aquí es en donde, digamos, se masifica y se empiezan a encontrar fosas clandestinas en muchos estados del país. Y les decía, se empiezan a hacer públicas las prácticas de desaparición y exterminio. Entonces, para pensar cómo impacta la desaparición, primero, si tenemos una concepción psicosocial del sujeto, es que vamos a ver que desde el psicoanálisis, el psiquismo está abierto a los acontecimientos y a la historia. Muchas veces se le ve cerrado, ¿no? Y sin embargo, si lo pensamos desde esta postura psicosocial, podemos ver que tanto impacta lo externo como también puede hacer frente a lo externo. Entonces, la desaparición va a ocasionar diversas reacciones subjetivas que, digo, a grandes rasgos podemos pensarlas de ansiedad, de estrés, de cuestiones traumáticas. Sin embargo, es muy importante no centrarnos solamente en las cuestiones psicopatológicas, ¿no? Pensar la vivencia traumática no nada más como una entidad nociográfica o un diagnóstico, ¿no? Sino que más bien también se pueden posibilitar diversos procesos y ahí entra, por ejemplo, lo que habla Castoriadis sobre la imaginación radical y los procesos instituyentes. Es muy importante ver cómo la gente que está inserta en contextos de violencia puede utilizar la imaginación misma para hacer frente, ¿no?, a la violencia, que eso es en lo que voy a ahondar un poquito más adelante. Y también pensar lo traumático no solo a nivel singular, ¿no? Y también como salirnos de esa idea de que solamente tanto el psicoanálisis o cualquier disciplina que sea, ver al sujeto solamente de manera singular, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener esta concepción psicosocial del sujeto de una manera interdisciplinaria, porque la desaparición de personas y algunos fenómenos sociales, y no sé si todos, pero bueno, hay que abordarlos desde la cuestión de la interdisciplina, ¿no? Entonces, lo traumático también va a implicar la ruptura del vínculo y su capacidad metabolizadora, ¿no?, según René Caes. Entonces, hay que entender los impactos subjetivos de la desaparición no solo a nivel individual. La subjetividad no es solo interioridad. A final de cuentas, todo lo que dice Castoriadis respecto a lo imaginario social tiene que ver con procesos subjetivos, ¿no?, que son muy importantes, que a final de cuentas por eso le llama imaginarios sociales, porque tienen esta cuestión de imaginación, no nada más como imagen, no nada más como reflejo especular, sino justo de la creación, ¿no? Entonces, la gran problemática en estos fenómenos, como menciona Ana María Fernández, es articular lógicas fantasmático-identificatorias y las lógicas colectivas, porque ambas cuestiones obedecen a lógicas distintas, ¿no? Y muchas veces se cae en reduccionismos de explicar lo social a través de lo individual y viceversa, ¿no? Entonces, no hay que resolver la tensión, hay que trabajar con la tensión que se genera en estas cuestiones dicotómicas, binarias, ¿no?, para ir más allá de estas cuestiones. Entonces, justo el propósito de esta investigación, digamos, la manera en cómo se justifica, digo, aparte de todo lo que estoy comentando, es que justo hay que darle importancia a la subjetividad desde este entendimiento psicosocial para poder comprender las respuestas a la desaparición. O sea, lo colectivo y lo singular constituyen la subjetividad. Los procesos colectivos tienen esta cuestión subjetiva, ¿no?, que es muy importante tomar en cuenta, pero también es muy importante tomar en cuenta la dinámica intrasubjetiva, ¿no? Vamos a ver cómo se tensionan las dos, ¿no? Entonces, más allá de concepciones funcionales sobre las respuestas subjetivas, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático y otro tipo de reacciones, no por negarlos tajantemente, sino poder ir más allá, o como dice Castoriadis, ir más allá de la lógica conjuntista identitaria. O sea, este tipo de categorizaciones obedecen más bien a
a la institución social del capitalismo. Se les ve como son personas traumadas que hay que ser curadas, ¿no? Y más bien los procesos colectivos que se dan van a ir más allá, ¿no? Entonces, justo hay que conocer, aparte del contexto social, el contexto situado y las particularidades de la desaparición. No sucede de la misma manera en el territorio nacional, ¿no? Y los efectos de una familia dentro de este contexto nos va a poder brindar justo cómo lo vive la familia y su posición subjetiva, ¿no? Además de que son las principales afectadas. Entonces, el objetivo que tuvo esta investigación es analizar los impactos subjetivos de la desaparición de personas en un contexto situado y en una familia con una persona desaparecida de este contexto. Entonces, el supuesto, justo como ya les he ido adelantando, es que obviamente no va a tener impactos a nivel intrasubjetivo nada más. El contexto social, la impunidad, la revictimización, todo esto dentro de lo imaginario social y sus instituciones, los estigmas van a influir, pero no nada más a nivel intrasubjetivo, sino en el contexto social y situado y a nivel familiar, ¿no? Entonces, un poco les platico lo que yo hice. Justo hice un acompañamiento psicosocial durante la Quinta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Ahí lo que yo hice, obviamente, desde una cuestión cualitativa, es una descripción etnográfica durante la brigada, ¿no? Como ya lo he dicho, hay que encontrar los significados sociales y las prácticas sociales, ¿no? Mientras están aconteciendo, acotadas a este contexto situado. Tuve la oportunidad de entrevistar a profundidad a una familia para poder ver los impactos que tuvo en esta familia con una persona desaparecida. Además, obviamente que en las técnicas etnográficas, justo en entrevistas no a profundidad, pero sí entrevistar a diversas personas, platicar con algunas, incluso contención emocional a algunos familiares. Y algo muy importante, obviamente, si estamos hablando de psicoanálisis, es hablar de lo que nos genera a nosotros, ¿no? Trabajar en estos contextos. Además de la contratransferencia, Bourdieu justo habla de nuestras propias técnicas de investigación que sean objetos de análisis, ¿no? Entonces creo que armonizan muy bien estas dos ideas, ¿no? Justo son los municipios que visitó la brigada, estos en el norte de Veracruz. Aquí el número 1 es Papantla, que es en donde era como, por decirlo así, la base de operaciones, ¿no? De la brigada. Entonces, ahorita les seguiré contando justo lo que pudimos hacer. Les cuento un poquito sobre qué es la brigada. Y bueno, como ya les había dicho, después de Ayotzinapa, empiezan este ejercicio de las familias de búsqueda y la brigada surge dentro de esos ejercicios, ¿no? La brigada, a través de la red de enlaces nacionales, que aglutina a muchos colectivos de familiares de personas desaparecidas, organizan la brigada. Entonces tienen cinco ediciones, contando la que les voy a contar, pero las primeras dos fueron también en Veracruz, en Amatlán de los Reyes y Córdoba, más hacia el centro, la tercera edición en Sinaloa y la cuarta edición en Guerrero. Tiene 6 ejes. El primero, y que es el que ha perdurado durante todas las ediciones de la brigada, es la búsqueda en campo, que es lo que hemos visto, que es buscar en fosas clandestinas, buscar en terreno, buscar en ese tipo de cosas. Para esta brigada se integran otros 4, que es la búsqueda en vida, que es buscar en cerezos, o sea, en cárceles, en centros de adicciones, incluso en CEMEFOS. La identificación forense, que es justo como su nombre lo indica, fortalecer la cuestión forense, porque digo, hay una gran crisis, ¿no?, al respecto. El eje de escuelas, que es intervenir en escuelas de la zona, iglesias igual en el mismo sentido, y a feligreses y a seminaristas. Y este sexto surgió durante la brigada, que es sensibilizar a policías, ¿no? Y bueno, hay diversas comisiones, entre ellas la psicosocial, en la que yo me inserto, pero hay otras que son muy importantes, ¿no? La seguridad, la documentación de casos, etc. Participaron 70 colectivos y más de 300 personas de diversos estados del país. Y fue del 7 al 22 de febrero de este año. Se elige el norte de Veracruz
por tres razones principales. Primero, porque, como les voy a detallar más adelante, hay pocos indicios de fosas, ¿no? A pesar de que las cifras que les di y las que les voy a dar más adelante, además de que es una de las regiones más peligrosas del país y justo hay una deuda personal del colectivo de familiares en busca de María Herrera, ¿no? Que es el que es como el organizador principal de la brigada, ¿no? Entonces ya les decía que justo el contexto situado, esta categoría analítica que yo utilizo, es justo observar significaciones particulares en una microcultura establecida de intersubjetividades, ¿no? Es una categoría de análisis que acuñó la doctora Fátima Flores, que sirve muy bien para ver las particularidades que se dan de manera contextual, ¿no? Entonces les voy a platicar un poco sobre cómo está Veracruz y después específicamente la zona norte. Y bueno, según el Coneval, sus últimas cifras, el 61.8% de la población de Veracruz se encuentra en alguna situación de pobreza y casi el 18% en pobreza extrema, ¿no? Está en los primeros lugares en carencias sociales y en pobreza, según el Coneval de México, ¿no? En cuestión de violencia hubo un predominio de los Zetas, ahorita ya está más difuminada la cuestión, ¿no? Hay diversos grupos de la delincuencia organizada, pero en estos momentos fueron los Zetas. Estos creo que todo mundo lo conocemos, que son conocidos por el uso de violencia extrema, ¿no? Son los que marcan, por decirlo así, tendencia, ¿no? En esa cuestión, ¿no? Y que se ve sobre todo al noreste del país. Si bien ya había episodios de violencia antes, en el 2010 comienza a haber un repunte importante. Y me parece fundamental citar al exgobernador Javier Duarte, actualmente preso, que esperemos que se quede ahí, esto que dice en el 2014, que antes se hablaba de balaceras y asesinatos, de participación de la delincuencia organizada, y hoy hablamos de robos a negocios, de que se roban un frutzi y 2 pingüinos en el Oxxo, ¿no? Cuando vamos ahorita a ver un poquito más las consecuencias de la violencia, pues vamos a ver que la gran negación en estos dichos, ¿no? De Javier Duarte, ¿no? Y bueno, en la zona norte se multiplican las desigualdades sociales, igual cifras del Coneval hablan de que el 27.8% de la población está en pobreza extrema, por ejemplo, en el municipio de Tantoyuca, de la Huasteca Veracruzana, ¿no? O por ejemplo Papantla, que tiene casi el 18% en pobreza extrema, ¿no? Y sobre todo son municipios en donde hay mucha población indígena, ¿no? En donde sabemos en un país como México que ha relegado muchísimo a la población indígena, ¿no? En Veracruz, ya les adelantaba un poquito, hay 432 fosas clandestinas que lo ponen en los primeros lugares a nivel nacional, pero también de personas desaparecidas. Actualmente todavía no hay acceso a la base de datos del gobierno de México, pero también hay otros tipos de violencia, ¿no? Presentes en el Estado, ¿no? Asesinatos, secuestros, extorsiones, etcétera, y por lo general van de la mano, ¿no? Es muy llamativo que en el puerto de Veracruz, en un lugar que se llama Colinas de Santa Fe, el colectivo Solecito, encuentra la fosa clandestina más grande de México y se piensa que de Latinoamérica, con más de 22,000 restos óseos. Y así en varios municipios del estado de Veracruz, se multiplican las fosas clandestinas, como un rancho, bueno, un lugar que se llama La Guapota, en el municipio de Úrsulo Galván, que está subiendo, yendo hacia la zona a la que fui, o también en Coatzacoalcos, municipios como Playa Vicente, Orizaba, Córdoba, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que se empiezan a topar, que ya les decía hace ratito, que hay indicios de pocas fosas clandestinas al norte de Veracruz, lo cual resulta muy llamativo. Entonces, justo antes de iniciar actividades, Mario Vergara, y Miguel Trujillo, que son muy conocidos, familiares buscadores, profesionales en esta cuestión, antes de empezar las actividades nos advierten que en la avanzada, o sea, cuando van a explorar los campos que van a ir a explorar ya las familias, nos dicen, o sea, no vamos a encontrar mucho, ¿no? Estamos encontrando que se deshacían cuerpos. Entonces,
nosotros, obviamente las familias, ¿no? Empiezan con una gran esperanza de decir, sí vamos a encontrar, ¿no? Entonces ya arrancan las actividades. Yo empiezo a acompañar al eje de búsqueda en vida y fue muy llamativo que yo creo que prácticamente en todos los municipios a los que acudimos en el eje de búsqueda en vida se acercaban sobre todo mujeres para hablar por primera vez de sus desaparecidos, ¿no? Y de los campos de exterminio, ¿no? Sobre todo una mujer que me empieza a contar sobre sus sobrinos que nunca habían denunciado y que era la primera vez que hablaban con alguien sobre lo sucedido, me comenta esto. A mis sobrinos ya no los van a encontrar, de seguro los cocinaron ahí. Y me da indicios de dónde está posiblemente ese lugar, ¿no? Igual, varias mujeres nos decían que nunca habían denunciado la desaparición de su esposo, de su hijo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en Tantoyuca, yo acompañando a dos mujeres, familiares, una mujer nos dice, uy, no, mejor ya no busquen, a esos ya no los van a encontrar, por eso mejor ni buscamos, a esos se los llevan a trabajar y ya luego los sueltan, muertos. Sobre todo indígenas que no hablan español, a esos se los llevan a cada rato. Por eso mejor no decimos nada, no nos vaya a pasar lo mismo, ¿no? Ahí en tanto Yuca, como es la zona huasteca, se habla tanto náhuatl como teneco huasteco. Entonces muchos de ellos incluso no hablan español, ¿no? Y bueno, justo la búsqueda en campo empieza a toparse con este escenario, ¿no? De que hay pocos cuerpos, hay pocas fosas, como lo que se ha conocido a través de los medios de comunicación, y se empiezan a encontrar que hay campos de exterminio de los zetas, ¿no? Se quemaban o se disolvían en químicos a las personas, vivos o muertos. Y entonces esto es, como les decía hace rato, una situación muy similar a lo que sucede en Coahuila o en Tamaulipas, ¿no? Y sobre todo hay un rancho en esta zona norte de Veracruz que se llama La Gallera, y ahí acude la brigada y lo que se topan ahí es con un campo de exterminio, ¿no? Pero incluso hasta masivo, ¿no? Este rancho lo obtienen los Zetas, lo que se dice que a través del secuestro de los dueños de ese rancho y les piden a cambio que lo cedan. Entonces se vuelve un centro de operaciones del crimen organizado y para desaparecer sistemáticamente a las personas, ¿no? Entonces es un lugar en donde hay montañas de ceniza y de restos óseos, ¿no? Una de las mamás que iba regresando de este lugar se acerca a mí llorando y me dice, estamos acostumbrados a encontrar cuerpos, ¿no? Y nos abrazamos, ambos empezamos a llorar y se vuelve una situación muy complicada, muy fuerte, ¿no? Justo lo que podemos ver, que en este contexto situado, la desaparición puede ser comprendida como una múltiple desaparición. Obviamente cuando se los llevan, se les priva de la libertad, las torturan, las asesinan y todavía los restos son mutilados e incinerados. O sea, que no haya rastro, ¿no? Y Giorgio Agamben, hablando de la solución final de los nazis, habla mucho de cómo este tipo de prácticas eran para que no hubiera indicios de lo que sucedió, ¿no? O sea, de que no hubiera manera de dar cuenta que esas atrocidades sucedieron, ¿no? Y vemos algo muy similar aquí, ¿no? En esta cuestión, ¿no? O sea, estas máquinas de guerra lo que hacen es justo apropiarse de estos territorios, de los códigos, del contexto mismo, ¿no? Pero una máquina de guerra brutal. Y al mismo tiempo el tipo de búsqueda se va a definir por ahí, ¿no? En la selva, buscando este tipo de restos, no es lo mismo que en otras zonas del país, ¿no? Y empiezan a surgir significaciones muy particulares para hablar de lo que sucede aquí. Ya les he dicho ahorita varias veces esto de cocinar, que así se le llama a esta práctica ahí, y en algunos otros lados también, pero también surge este significante de Zacahuileaban, ¿no? El zacahuil, si no saben, es un tamal gigante, el más grande del mundo,
que se hornea en un horno de piedra. Y justo el horno de la gallera era para hacer zacahuil. Entonces de ahí surge como este verbo, ¿no? Entonces son estas significaciones que se dan. Esta incluso a veces está prohibida por los familiares, ¿no? Entonces podemos dar cuenta que estas significaciones, estos tratos, estas prácticas, dan cuenta de que las significaciones sociales del capitalismo son llevadas al extremo, ¿no? Foucault hace mucha referencia a la cuestión de la biopolítica y el control de los cuerpos, ¿no? Sin embargo, un autor, Achille Mbembe, justo habla de que no solamente se puede pensar en términos biopolíticos, sino a lo que él le llama la cuestión de necropolítica, ¿no? Entonces, las personas son tratadas como objetos, como mercancías, no tienen valor como seres humanos, y entonces lo que se busca a través de estas máquinas de guerra es controlar la muerte misma, ¿no? ¿Quién vive y quién muere? Dirá Judith Butler que son vidas que no merecen ser lloradas, ¿no? Que no tienen el valor suficiente para elaborar un duelo, ¿no? Entonces eso habla de una crisis humanitaria terrible, lo que estamos viviendo, ¿no? Justo vamos a ver que uno de los grandes impactos subjetivos de la desaparición, su efecto devastador no es solo a nivel físico, sino el estado subjetivo mismo que se impone. Como ya les iba contando, las familias no denuncian, tienen miedo, tienen terror por denunciar las desapariciones. O sea, nos van a levantar también. Entonces, eso empieza a dar cuenta de la onda expansiva de la desaparición. Los vínculos sociales se ven fragmentados y se tiende al aislamiento. Entonces, es muy importante pensar en términos de impactos de la violencia y sobre todo de la desaparición, este tipo de estados subjetivos que se impone a la población, ¿no? Y muchas veces va a llevar a negar lo que está sucediendo, ¿no? Muchas miradas de extrañeza cuando la brigada estaba visitando los municipios, de negación, las mamás, las familias pegan fichas de identificación, ¿no? De sus familiares y a veces era regresar a los municipios en donde habían pegado y los carteles ya arrancados, ¿no? Entonces, René Caes, si bien habla de la experiencia argentina, creo que aquí, digamos que embona muy bien a lo que está sucediendo, obviamente con sus diferencias y como lo he dicho desde un principio, pero dice que el sujeto va a aceptar, escuchar que la memoria de lo que no ocurrió al sujeto mismo, o lo que no ha dejado rasgos en su memoria, es para él el memorial de lo impensable, ¿no? O sea, vamos a reducirlo, ¿no? Si no me pasó a mí, entonces no sucede, ¿no? Que es algo muy común cuando el entorno o el contexto social se vuelve muy amenazante, ¿no? Y también incluso pasa ahorita con la pandemia, ¿no? De que los que no ven el virus, entonces pues no existe, ¿no? Hasta que les pasa. Es muy llamativo que en este tipo de contextos pasan cuestiones muy similares, ¿no? Sin embargo, obviamente son fenómenos diferentes, ¿no? Además, aquí se agrega la impunidad y la omisión de las autoridades, ¿no? Por eso les digo que es muy difícil dejar de lado el componente político, ¿no? Las desapariciones que sucedieron, muchas de ellas fueron por una policía que se llamaba intermunicipal que operó en esos años, 2010, no recuerdo exactamente cuándo terminó sus operaciones, pero muchas de las desapariciones fueron hechas por ellos, entregar a los Zetas, a las personas, ¿no? O incluso policías federales, ¿no? Entonces podemos ver cómo se cooptan todas estas instituciones, ¿no? Pero ahí la gran pregunta es hasta dónde llega, ¿no? Y ahí las resonancias a García Luna y compañía, pues bueno, son inevitables de pensar, ¿no? Y algo muy importante es la mayoría de familias con las que tuve contacto hablaban de la preocupación por los hijos de las personas desaparecidas, que eso es uno de los grandes ausentes, sobre todo en intervenciones de este tipo, ¿no? La transmisión generacional del terror, ¿no? Y ellos le llamaban así. ¿Qué van a hacer con todo esto terrorífico? Y eso es una gran pregunta y una gran herida que tenemos en el país abierta. ¿Qué va a pasar con ellos?
Entonces vamos viendo cómo las historias singulares, la experiencia vivida, pueden dar cuenta de las posiciones subjetivas de cada persona, pero también van a tener su relación con un fenómeno histórico particular. Lo que vamos a ir viendo es que obviamente cada persona vive de manera diferente todos estos acontecimientos. Eso es lo importante de destacar la singularidad, ¿no? Lo intrasubjetivo. Sin embargo, no podemos pensarlos aislados del contexto. Y cuando se vuelven muchas personas, muchas historias sobre lo que está sucediendo, entonces vamos viendo cómo se va articulando a nivel colectivo toda esta experiencia, ¿no? Y justo eso es lo que se posibilita en los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Además de una nueva historización, poder hablar por primera vez sobre lo que le sucedió, ¿no? A la familia que entrevisté, justo decían que gran parte del tiempo buscando a su hijo lo hicieron solos. Y ahora que están en colectivos, se detona un nuevo proceso subjetivante, ¿no? Al contrario del contexto, como lo veamos hace rato, ¿no? De estos modos de subjetivación hegemónicos, aquí se posibilitan otros procesos que van a ayudar justo, si lo pensamos en términos de lo traumático, a elaborar las vivencias traumáticas o a que se empiecen a elaborar, ¿no? Eso es muy importante y se va a recuperar un lugar dentro de un conjunto social. Justo dice esta familia, ¿no? En los colectivos hemos encontrado cobijo unos con otros. Esa es la familia que ha crecido de nosotros. Igual dicen esto. Eso de los colectivos a nosotros en realidad nos ha dado un poco más de fuerza. Y ellos mismos dicen, a veces ni nos reciben ni nos hacen caso, estando solos. Muy diferente a que ya con el nombre del colectivo y ellos dicen, órale, vamos, y ya cada quien trata su caso, ¿no? Y eso es muy común verlo aquí en México, ¿no? La fuerza de los movimientos sociales en donde ya es cuando realmente se empieza a poner atención a lo que sucede, ¿no? La resonancia es obviamente con los afectados por la violencia, las manifestaciones feministas, o sea, cómo logran a final de cuentas en colectivo llamar la atención y poner sobre la mesa, o diría Castoriadis, empezar a empujar nuevas significaciones, procesos instituyentes, ¿no? Gracias a las familias existe la Ley General de Víctimas, la de desaparición y muchas otras cosas que sin ellas no existirían, ¿no? Entonces es muy diferente pensarlo en esos términos de agencia política a pensar que solo aguanten o a que hay que curarlas, porque organizadas molestan más. Entonces es muy importante nosotros apuntalar esos procesos, ¿no? Entonces justo toda esta cuestión traumática a nivel singular, pero a nivel colectivo, va a encontrar un punto de elaboración muy importante gracias a los colectivos. Va a posibilitar nuevos vínculos y que una sociedad fracturada, rota y diezmada por todos estos eventos de violencia pueda pensarse a futuro y tener un proyecto posible. Y ahí las resonancias con Piero Lanier sobre el proyecto identificatorio son muy importantes, pero creo que la brigada lo condensa mejor y es justo buscando nos encontramos, ¿no? Se encuentran ellos mismos, ¿no? Obviamente todos estos procesos no están libres de tropiezos, ¿no? Y cuando uno está interviniendo, se suscitan ciertas cosas, ¿no? Y aquí un poco hablar de lo que les decía, de la cuestión de observar cómo la manera en que intervenimos, nuestra contratransferencia, ¿no? Y entonces, dos significaciones muy importantes que surgieron en la brigada es cómo ser un buen brigadista o cómo ser un buen solidario, ¿no? Solidarios, digamos que somos las personas que no tenemos a una persona desaparecida y estamos ahí acompañando o apoyando, ¿no? Fue muy importante poder observar esto. Yo mismo lo viví, ¿no? Al querer alcanzar ese ideal de sí ser un buen solidario, ¿no? Hasta que hubo un momento en el que me tuve que detener, ¿no? Para pensar qué es lo que estaba haciendo, ¿no?
justo apunta a la idealización y a la instauración de lo que René Cailles llama de pactos de negativos, ¿no? O sea, de negar, desmentir ciertas cosas para que los vínculos no se rompan, ¿no? Esto es normal y es fundante incluso. Sin embargo, puede adquirir su tinte, llamarlo patológico, ¿no? En donde hay tanta desmentida porque el vínculo es muy frágil. Y también la idealización cumple esta función, ¿no? Cuando se pone una ilusión, o dirá Fernando González, ¿no? La ilusión de la ilusión, ¿no? Y es una ilusión que no se cuestiona. Y es muy importante pensarlo acá, ¿no? Esto lo que hace es que se vuelva difícil hablar de ciertas cosas, ¿no? Obviamente todo esto que comento no es que, o sea, como una especie de, ay, miren qué mal lo están haciendo, sino al contrario, tanto yo lo viví mismo, como también para justo poder, como dice Bourdieu, analizar lo que estamos haciendo, ¿no? Analizar nuestras maneras de intervenir, ¿no? Y justo una de las cosas muy importantes es que obviamente sería muy esperado pensar que las familias han caído en el grado de desesperación como para intentar suicidio, ¿no? Aparte de que es un tema tabú en México y no sé si en el mundo, lo más probable es que sí, pero justo aquí parece que no se habla de eso, porque como hay una idealización de qué es ser un familiar de desaparecido, entonces no se puede hablar de eso. Y justo esto es lo que se desmiente, hablar de estas reacciones, ¿no? Uno pensaría, pues cómo no va a querer hacer eso después de que le arrebataron a su hijo, a su hija, a sus hijos. Entonces esto es algo muy importante que hay que pensar. Y un poquito justo hablando ya específicamente de mí y de esto que les estoy contando, hay un artículo muy bueno de Feldman que justo habla de cómo representar como investigador todas estas cuestiones de violencia, cómo narrar lo inenarrable, cómo representar lo irrepresentable, qué se hace con eso, cómo escribirlo y ponerlo en papel, ¿no? Y justo yo les puedo compartir que tuve sueños con zetas, ¿no? En que entraban a mi casa a llevarme, ¿no? Entonces, todo lo que se nos va moviendo a final de cuentas, ¿no? Y justo es muy importante por eso verlo desde esta mirada interdisciplinaria, ver nuestros propios objetos de estudio, ver nuestras propias técnicas de análisis, de recolección de información, como le querramos llamar, que sean también objeto de análisis, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿No? Y eso me parece muy importante y sobre todo en estos contextos, ¿no? Aparte de denuncia política, de mostrar lo que está sucediendo, también poder acompañar a las familias, ¿no? Y pues yo creo que aquí lo dejaría yo y pues decirles muchísimas gracias por escucharme, a los que estén escuchando, y para poder dialogar más con las personas que estén presentes. Entonces, muchísimas gracias. Un gusto que nos acompañes por acá. Nayeli, ¿quieres hablar? Pues creo que estuvo muy interesante el tema. Justo cuando ibas hablando de esto, yo me quedaba pensando un poco, o me vino mucho a la mente esto, cuando ellos no hablan, ¿no? Pues retomando lo de Freud, ¿no? Lo de cuando no se dice se enferma, ¿no? Y yo pensaba, no solamente es no hablar de cómo ellos lo vivieron o incluso de poder trabajar y elaborar el duelo, sino además que están inmersos, ¿no? O sea, siguen inmersos en ese ambiente de tanta violencia, ¿no? ¿Cómo crees que esto pueda afectarlos? Pues bueno, obviamente tienes mucha razón cuando mencionas a Freud, ¿no? De que justo lo que no se habla regresa de las peores maneras, ¿no? Sin embargo, aquí es muy particular que justo las desapariciones siguen ocurriendo. Entonces, no nada más obedece a un proceso de represión o de resistencia, por pensarlo de alguna manera, ¿no? En donde uno a un paciente le dice, ¿no? Eso que no quieres hablar es justo una resistencia, ¿no? Aquí más bien de lo que se trata es que hay
una imposición de un silencio. Mm, Y eso obedece justo a dinámicas sociales, en donde se impone un silencio. De eso no se habla, ¿no? Eso está prohibido hablarlo, ¿no? Y entonces es muy importante más bien pensarlo desde ahí. Y por eso los colectivos posibilitan que incluso se hable por primera vez. Fue muy impresionante ver a estas mujeres que se acercaban, nos veían a los solidarios y a las familias con nuestras pancartas y todas estas cosas, y decían, yo nunca he hablado de lo que me sucedió. Y que puedan hablar. Y el hablar no solo es poner en palabras, ¿no? Sino justo la resonancia que se va a tener en el cuerpo mismo y el proceso de historización que se puede empezar ahí, ¿no? Por eso se sustituye el cuerpo biológico por el cuerpo social. El cuerpo social sustituye las marcas que pueda haber en el cuerpo, ¿no? O no tanto sustituir, sino darles otro sentido, ¿no? En lo colectivo. Y eso es algo, me parece fundamental, ¿no? Que no es que se tenga que dejar de lado la terapia o este tipo de cosas, pero tampoco vamos a meter a todo el mundo a terapia, porque entonces es como muy bien lo dice Foucault, ¿no? Respecto a los dispositivos biopolíticos, sobre todo la medicina, la psicología, ¿no? Y entrar en esa cuestión de querer controlar de esa manera, ¿no? Pero es fundamental. Entiendo entonces, doctor, que hay procesos que son totalmente natural, bueno, una respuesta ante lo que está pasando. ¿Es así? Sí, claro, o sea, no me gusta mucho la palabra natural, ¿no? O sea, pero justo lo que se posibilita es lo que a lo mejor dirá Castoriadis, ¿no? A través de esa imaginación, de esa justo manera de poder situarse subjetivamente, ¿no? Y poder armar estos procesos colectivos, ¿no? De mucho dolor, ¿no? No es que sucedan en instantáneo, o sea, pasan años para que entonces, como decía la familia, órale, vamos, ¿no? Vamos a organizarnos. Y así justo pueden hacer frente a perdón, a todas estas cuestiones, ¿no? Pero sí son súper necesarios, ¿no? Súper necesarios. muy bien, pues tenemos una pregunta del público. Ujú. Juan Pablo Marleto pregunta, doctor, ¿ha notado una normalización dentro de la población? ¿La gente ya está habituada a la desaparición de personas? Sí, es algo es muy triste que obviamente nos seguimos encontrando a nivel México, yo diría, que se sigue pensando que no existe, ¿no? Que no pasa, que en algo andaban, por algo se lo llevaron. O por ejemplo con las mujeres, ¿no? Es que andaba sola de noche. Ese tipo de significaciones que lo que hacen es justo restar valor a las personas, ¿no? Y entonces por eso les pasa lo que les pasa. Uno sigue viendo todavía, incluso aquí en la Ciudad de México, ¿no? La gran negación de las desapariciones que ocurren en la ciudad, ¿no? Porque es como, ay, sucede allá en Veracruz, sucede en Tamaulipas, sucede en Guerrero, pero la Ciudad de México, o sea, sigue desapareciendo gente. Y hasta incluso a nivel, no sé si global, ¿no? O sea, hace poco vi unas personas de Argentina que seguían negando que hubiera habido tantos desaparecidos en la dictadura, ¿no? O los negacionistas, ¿no? Del holocausto, ¿no? Bueno, a Gamben me regañaría, ¿no? De la solución final, ¿no? De que, ay, no es cierto, bueno, no fueron tantos, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, y sí, se naturaliza, desgraciadamente. Y ahorita que dijiste esto de la negación, pensaba como un poco también en qué tanto podría eso desembocar en una negación de la realidad que lleve a algo psicótico. Digo, habría que diferenciar y obviamente, y por ejemplo, Piero Lanier habla justo de que, y Castoriadis también lo dice, ¿no? Que la psicosis puede ser pensada, una de sus aristas, a través de la exclusión social, ¿no?
lo que Castoriadis habla como la mónada psíquica, y que tiene que romperse esa mónada para que entre lo social, y si no se rompe, es a riesgo como de psicosis, ¿no? Y Pere Lanier justo lo va a hablar de manera muy análoga, la cuestión de la violencia, ¿no? Y cómo el pensamiento delirante primario y todas esas cosas. Yo creo que aquí justo habría que diferenciar el contexto social de violencia. No es que propiamente produzca cuestiones psicóticas, ¿no? Más bien, hay, por ejemplo, un autor que se llama Ben Yakar, que habla de la vivencia traumática y del vivenciar traumático, ¿no? Y la vivencia traumática la pone en adultos, en donde son estos eventos disruptivos que rompen con el proceso de articulación o de elaboración en un adulto, ¿no? Ya con un aparato psíquico constituido. Y el vivenciar traumático lo pone justo en niños, que se vuelve un modo de procesamiento de la realidad, ¿no? Que a veces tiene como muchas similitudes a la psicosis, ¿no? Entonces, por eso es como a veces muy difícil diferenciar lo que está sucediendo, ¿no? Pero, por ejemplo, niños, niñas, y por eso se me hace muy importante la preocupación de las familias, ¿no? De qué va a pasar con los hijos de los desaparecidos, ¿no? Toda esta exposición a la violencia, o sea, que primero se llevan a su papá, luego están en un entorno en el que sigue viendo masacres, asesinatos y etcétera, y luego aparte las familias viven más eventos de violencia, ¿no? Personas que las quieren extorsionar o que secuestran a otro miembro de la familia. Esto crea un vivenciado traumático, ¿no? Y tiene muchas consecuencias. Ya la cuestión psicótica ya sería el típico caso por caso, ¿no? Pero habría que ver. Ok, muchas gracias. También aquí entre los comentarios está Atenea Mota, y más o menos en relación a lo que comentabas, dice, he escuchado muchos comentarios de personas que dicen que esto de las desapariciones y los feminicidios no están sucediendo más hoy en día, sino que más bien escuchamos más de ellos por el acceso y toda la información que se mueve en las redes sociales. ¿Cuál es su opinión al respecto? Si bien las redes sociales hacen que se vuelvan más evidentes todos este tipo de eventos, no podemos negar la escalada de violencia que hubo, ¿no? Digo, si nos ponemos en ese sentido, podríamos pensar que incluso en el siglo XX hubo, no me acuerdo el año específicamente, y eso lo dice, una vez lo dijo el doctor Luis Astorga, ¿no? En una conferencia, hubo más muertes, no me acuerdo, en 1900 y tanto que actualmente, ¿no? O en la revolución misma, ¿no? En ese tipo de cosas. Pero, y ese es el problema de las cifras, ¿no? Porque entonces se dejan de lado justo toda la dinámica social que puede haber, ¿no? Por eso es muy importante ver, ¿no? Por ejemplo, las desapariciones que ocurren actualmente en términos de la delincuencia organizada, pensar cómo es posible que personas se puedan llevar a otras personas sin que pase nada y tan recurrentemente, ¿no? Porque si nos podemos ir, pensar, ¿no? En la conquista hubo más muertes, ¿no? Y o sea, ese tipo de cosas que muchas veces también se hacen para desprestigiar ciertos fenómenos que están ocurriendo, ¿no? No digo que la persona que comentó esté haciendo eso, pero sí tener mucho cuidado como en ese tipo de discursos, ¿no? Eso es lo que yo opinaría. Gracias. Muy bien, tenemos otra más, es de Gilberto Santana y dice, ¿cómo se vive el duelo de una persona desaparecida? Bueno, primero hay muchos familiares, la mayoría de los familiares que tienen, hasta incluso nos piden a los psicólogos que no hablemos de duelo, ¿no? Obviamente se podría pensar, conceptualizar o como le queramos ver, que pues es una pérdida a final de cuentas, ¿no? Pero la cuestión del duelo, yo creo que muchas veces obtura el análisis, ¿no? Se puede pensar que es un duelo imposible, se puede pensar que es un duelo incompleto, un duelo especial, porque justo lo que pasa es que no se puede tener la certeza de la muerte, ¿no? De la persona desaparecida, ¿no? Por ejemplo, en Guatemala tenían un proceso en los desaparecidos que hubo ahí, ¿no? El siglo pasado,
de que incluso se hizo como un entierro, como un ritual colectivo maya, para poder elaborar esas pérdidas, ¿no? Pero a nivel colectivo. Ya dependerá de cada contexto, pero obviamente, y yo por eso uso más la cuestión traumática desde lo psicoanalítico, porque no nada más es la pérdida. Es muy importante la pérdida. Y la familia, por ejemplo, la que yo entrevisté, hablaba de, si mal no recuerdo, me estaba contando justo de cómo desaparece su hijo y me dicen, porque empezó como un secuestro y dicen, después de las 24 horas que se comprometieron a entregar a nuestro hijo, han pasado 10 años, ¿no? Entonces eso habla de la temporalidad que puede provocar, ¿no? Y por eso no se puede elaborar un duelo. Y la categoría de lo traumático, visto desde aquí, amplía más el análisis para pensar justo todo lo que trastoca y que obviamente se añaden otros eventos de violencia. Y aparte justo la inacción de las autoridades, que van las familias y les dicen, en 72 horas buscamos, ¿no? Háblele, de seguro se fue de juerga, ¿no? O ya le hablará, ¿no? O en qué andaba, por qué no lo cuida bien, ¿no? Sobre todo a las mamás, ¿no? Y apelar a este mito materno, ¿no? Por eso es muy importante no verlo como duelo, ¿no? Y las familias ha sido uno de los grandes reproches que a los psicólogos nos han hecho, porque en las instituciones gubernamentales se les pide mucho eso. Ya elabora el duelo. Es como pues ya acepta la pérdida. Y tiene, obviamente, es un móvil político. Bueno, eso es lo que yo justo puedo pensar, ¿no? Lo que yo opino. Aquí el doctor Max nos hace una pregunta. ¿Cuál es el proceso para calificar legalmente a la desaparición de una persona como legalización forzada? Como desaparición forzada, que digo, ahí yo no sé mucho de leyes ni nada, ¿no? Hasta preferiría que otros compañeros hablaran, pero justo lo que hace la ley sobre desaparición aquí en México es diferenciar en dos, en forzada y hecha por particulares, ¿no? Y la forzada se la dejan exclusivamente a personal gubernamental, ¿no? Y sobre todo de agencias de seguridad. Y las particulares, pues a cualquier persona, ¿no? Eso es lo que la ley tiene, ¿no? Pero pues, hay una serie de muchas veces omisiones o cosas que pasan obviamente cuando las familias van a denunciar, ¿no? Porque hasta incluso en el registro, tengo dudas si todavía sigue, creo que sí, pero se incluía desapariciones y ausencias en las cifras, ¿no? Y es muy diferente. El que alguien se fue y ya no regresó y de repente resulta que está en Estados Unidos a una desaparición. ¿No? Entonces es a veces un limbo, ¿no? Pero creo que justo eso es lo que le da el tinte, ¿no? Ya específicamente no sabría, la verdad. ¿No? Muy bien. Rigoberto Guzmán pregunta, ¿estas desapariciones de qué manera afectan patológicamente a la sociedad? Pues bueno, una de las cosas que yo justo decía, ¿no? El estado subjetivo que se impone, ¿no? Eso es una de las grandes consecuencias que podría pensar, ¿no? De ahí se puede derivar justo el silenciamiento que hay, ¿no? El negar las desapariciones, el que se diga que no existen, el miedo generalizado, el ya no salgo de mi casa porque me van a desaparecer, ¿no? Esas justo son consecuencias que podemos ver a nivel colectivo, ¿no? Y esta instauración de la desmentida, a final de cuentas, ¿no? Y todo este mecanismo que se utiliza para decir que por algo se lo llevaron, algo estaba haciendo, o sea, todo ese funcionamiento social que se suscita, ¿no? Hasta incluso hemos visto, ¿no? En las marchas que salen los típicos de mejor vete a trabajar, ese tipo de cuestiones, ¿no? Al menos esas son las que pensaría, ¿no? O sea, pero al final de cuentas la desaparición y la violencia impacta toda la cultura en México, ¿no? Okay.
Comenta también aquí otra pregunta, ¿cómo afecta a una familia que un miembro cercano de la familia haya sufrido una desaparición forzada? Mm, Bueno, si bien entiendo, o sea, que no sea como un familiar directo, ¿Cómo pero afecta a la familia que un miembro cercano de la familia? ujú, Entonces, entiendo como que es los familiares de la persona desaparecida, ujú. cómo lo viven. Bueno, pues sería como toda otra exposición, ¿no? Hablar de cómo Ujú. lo viven, pero sí, justo a final de cuentas, la familia es como, obviamente, aparte de la persona desaparecida, pues es la principal afectada, ¿no? O sea, porque justo se pueden suscitar diversas reacciones, ¿no? En ese sentido, y hasta incluso no necesariamente tiene que ser alguien cercano, ¿no? Por eso yo, o sea, yo les decía que la onda expansiva, la desaparición, es muy importante pensarla, ¿no? Y obviamente una familia que desaparece un miembro, pues obviamente muchos impactos, ¿no? Muchas reacciones puede haber, ¿no? Y a veces justo, muchos familiares dicen eso, ¿no? Yo pensaba que no existía, que no sucedía hasta que me pasó, ¿no? Entonces sería ir viendo cada quien, ¿no? Digo, ahorita no les hablé de eso, pero justo en la investigación doctoral, también, hay todo un análisis a la entrevista de la familia, ¿no? Pero ahorita no me centré en esa cuestión. Gracias. Muy bien. José Martínez dice, felicidades al doctor Márquez, excelente ponencia. Consulta ante esto. Como sociedad, ¿qué está en nuestras manos hacer? Uy, pues es una pregunta bien difícil, ¿no? O sea, ¿qué nos toca? Y pues bueno, o sea, yo creo que justo poder primero reconocer este tipo de cosas, ¿no? A lo mejor lo voy a bajar un poquito, ¿no? Al ámbito como académico, por decirlo así, pero que puede tener ciertas similitudes y es justo el que hay algo comprometido con la sociedad, ¿no? Que se voltea a ver todas estas cosas, que no se nieguen, que también se le exija al gobierno, que acabe con todo este panorama, ¿no? De violencia, de impunidad, todas estas cosas, ¿no? Y de desigualdades también, ¿no? Y ya cada quien desde su trinchera, ¿no? Profesional, pues ver en qué se puede apoyar, ¿no? Y como les decía hace rato, tenía muy en claro que tampoco es necesario entonces de entregarnos todo, ¿no? Sino ver desde dónde, y eso es muy importante reconocer nuestros límites, ¿no? Pero sí ver desde dónde podemos apoyar, ¿no? No sé si hay algo más. Parece que ya son todas las preguntas. Aquí aparecen varios mensajes de felicitaciones, un gran trabajo. Les ha gustado mucho la exposición en Facebook, en redes. Y pues queríamos comentarles también, ¿nos puede compartir sus redes sociales, cómo lo contactan? Sí, claro, y pues muchas gracias a todas las personas que escucharon, al centro justo por invitarme, en especial a Nayeli, que fue la que me extendió la invitación personalmente, y bueno, yo pertenezco a un grupo que se llama Tejedores, grupo de apoyo psicológico, y ahí nos pueden encontrar como grupo, todo el trabajo que estamos haciendo, y contactarnos, y incluso si alguien que estuviera escuchando no se ha acercado a algún colectivo o necesitar algún tipo de apoyo de esta índole, nosotros con gusto podemos ver ahí, ¿no? Y articularlos con un colectivo, ¿no? Y ya veremos lo que se puede hacer, pero ahí nos pueden encontrar, ¿no? En las redes sociales. Ujú. ¿Algo más que quisieras agregar? ¿Algún aviso? Pues, pues otra vez dar las gracias, ¿no? Por el espacio, que se puedan abrir más espacios para hablar estas temáticas, también justo se me hace muy importante pensar el psicoanálisis no nada más de diván, ¿no? Y poder
ver que hay aplicaciones, si se le quiere llamar, o investigación psicoanalítica, o como diría René Caes, ¿no? Situaciones fuera de la cura tipo, que es de diván o de consultorio o individual, y que se le abran espacios a este tipo de aproximaciones, ¿no? Y pues muchas gracias a todos. Nos pueden buscar justo así como Tejedores en Facebook y ahí luego vamos subiendo cosas que vamos haciendo, escritos que vamos nosotros realizando, eventos. Tenemos un seminario que se llama el Seminario Itinerante, diálogos sobre la investigación en desaparición de personas en México, y ahí vamos presentando, invitando a personas desde diferentes disciplinas, ¿no? Psicología, sociología, antropología, etcétera, sobre lo que están haciendo respecto a la desaparición, ¿no? Y pues muchísimas gracias otra vez. A ti. Y pues bueno, en CAP fue un gusto tenerte, te agradecemos por haber aceptado la invitación y estar acá con nosotras un ratito. Y justamente abordando el tema de la violencia y de lo importante que es hablar y tratar estos temas, especialmente pues hoy en nuestros días, les queremos anunciar que vamos a abrir un grupo que se llama Reconstruyéndonos Juntas, que justamente Giselle y yo vamos a dirigir, y pues va hacia personas o bueno, mujeres mayores de edad. Se requiere una entrevista previa para que puedan ingresar al grupo. Va a ser todos los miércoles a las 3 de la tarde y la fecha de inicio es a partir del 13 de enero, pero ya pueden comenzar a pedir informes. Sí. También tenemos las supervisiones clínicas de temas de pareja con el doctor Félix Velasco Alba. Son cada 2 viernes. El siguiente viernes es cuando toca la siguiente sesión y son de 4 a 5 y media de la tarde. También recuerden que tenemos el canal de YouTube, ya lo estrenamos, estamos subiendo cada webinar que tenemos, los estamos compartiendo también por allá, por si se quieren regresar y retomar, ahí estamos. También recuerden nuestras cuentas de Twitter e Instagram, ahí estamos, nos pueden encontrar. Muy bien, también tenemos el curso de la norma 35 que se va a impartir por parte de CAP de 3 a 7 de la tarde y se dará constancia de C3 por parte de la Secretaría del Trabajo. El costo es de 1,800 más IVA. Y sería todo. Pues muchas gracias. Ha sido un gusto vernos por aquí y gracias por todo. Muy bien, pues bueno, recuerden también que nos pueden encontrar en CAP para agendar cita de terapia individual, familiar o de pareja. Y bueno, próximamente va a estar la página web para que puedan hacer ustedes mismos, agendar ahí su cita, pero por el momento podemos contactarnos por Facebook. Bien, pues bueno, eso sería todo. Les agradecemos mucho. Gracias. Gracias.